Gracias, señor presidente. Señor presidente de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, por lo que vemos hay un interesante debate aquí y contraste de ideas, cosa necesaria y útil. Yo quiero comenzar recordando ahora mismo al presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, quien dijo por allá, por 1963, fíjense ustedes esto, John Kennedy, textualmente, lo voy a leer, valga la expresión: los mayores peligros para Iberoamérica son el analfabetismo, las dificultades de alojamiento, la mala distribución de las riquezas, la difícil situación de la balanza de pagos, la baja de precios de materias primas. Sigo leyendo a Kennedy, permítanme. El gran campo de batalla para la defensa y la expansión de la libertad es la mitad del globo: América Latina, Asia y África. La tierra de los pueblos que despiertan. Su revolución es la más grande de la historia humana. Buscan poner fin a la injusticia, la tiranía y la explotación. Digamos que más que un fin buscan un comienzo. ¿Sería por eso que lo mataron? A aquel, desde mi punto de vista, buen hombre y buen presidente de los Estados Unidos. Precisamente con ese marco conceptual de un hombre consciente de nuestras realidades, creo que Kennedy entendió de verdad las realidades. Me hubiese gustado darle la mano a John Kennedy. Cuando lo mataron nunca se me olvidará. Estaba yo en cuarto grado y mi maestra de escuela allá en el campo donde crecí llegó muy asustado diciendo: va a haber una guerra, muchachos. Y uno quedó asustado allí. Mataron al presidente de los Estados Unidos. Que Dios cuide a todos los presidentes del mundo y a todos los hombres y mujeres del mundo. Ahora, en ese marco, queridos amigos, tomando eso como marco, hace 44 años, muy cerca de aquí, en estas mismas riberas del inmenso Río de la Plata, hubo una cumbre. Fue aquella cumbre en Punta del Este, República Oriental del Uruguay. Por cierto que vino el Che Guevara, representando a la Cuba revolucionaria que comenzaba entonces. Y fue Cuba revolucionaria la única que no adhirió. El compromiso firmado por todos los países. Aquí estamos casi que iguales. Cuba no está aquí, pero igual Cuba estuvo en Punta del Este y no adhirió. Aun cuando el Che Guevara, en sus palabras, invito a que lean el discurso del Che, reconoce la utilidad para muchos países de la propuesta que mandó Kennedy: Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Kennedy había dicho también: una revolución pacífica, había que hacer una revolución pacífica que evitara la revolución violenta. Interesante todo esto. Entonces, esa propuesta de la Alianza para el Progreso, Leonel me estaba recordando hace poco en una reunión que hicimos, ¿cuál fue? En Montego Bay. Creo que me estabas tú recordando esto. Y me fui directo, después que tú me hablaste, a buscar estos datos, Leonel, sobre esa propuesta. Propuso el gobierno de Estados Unidos, eso fue en el marco de la OEA, 20.000 millones de dólares. Oye, para la época, 20.000 millones de dólares, ¿cuántos serán ahorita, Enrique? Tú que eres el virrey de todo el conocimiento de la... 20.000 millones de dólares de la época serán como 100.000, por lo menos, digo yo.
pasa más de 100.000 millones de dólares para el día de hoy. 20.000 millones de dólares, 10.000 millones iba a aportar Estados Unidos. 3.500 millones de inversiones privadas y el resto por países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En base a esto y recordando a aquel buen presidente de Estados Unidos, consciente en mi criterio de nuestras realidades, y en base a lo que decía mi amigo, hermano y vecino Patrick Manning, a quien agradezco su preocupación siempre por nosotros, él hablaba de unos misiles hace un rato. Tenemos suerte de estar nosotros dos cerquita porque nuestro Señor nos dio petróleo y gas a los dos. Es el mismo petróleo y el mismo gas, es la misma cuenca petrolera donde está la primera reserva de petróleo del mundo está en esa cuenca. Y la octava del mundo de gas. Y primera, sumando la reserva de gas de Trinidad y la de Venezuela, tenemos la primera reserva de gas de este continente, de todo este continente. Y entre Venezuela y Trinidad y las reservas que tiene Colombia, que seguramente le he dicho al presidente Uribe que con mayor exploración y perforaciones, seguramente crece la reserva de Colombia, es la primera reserva de petróleo del mundo. Y ahí hay petróleo para 200 años, bien manejado, y gas para 200 años, y de manera equilibrada para todos los pueblos de nuestro continente, desde Canadá. Bueno, y si sumamos las reservas que tiene Canadá y que tiene México, imagínense ustedes el potencial que tiene nuestro continente, ¿no? Bueno, ahora, en verdad Venezuela no tiene misiles. Los misiles nuestros, antier disparamos un misil, y son muy efectivos, ¿sabe, Patrick? No pelamos. Antier le disparamos un misil desde Venezuela y cayó en Dominica un barco cargado de petróleo. Y además un barco, antes de llegar el petróleo, llegó un depósito grande de petróleo que ya nosotros no lo usábamos y lo reparamos y lo estamos donando. Es Petrocaribe. Esos son nuestros misiles. Y nos acusan de que estamos usando el petróleo para desestabilizar, ¿ves? Los que no conocen la realidad, los que no son, digamos, no están tan cerca de nosotros en el alma, en el espíritu y también en lo físico, nos acusan de cuantas cosas. Y yo sé que tras cada acusación hay una risa profunda, a veces silenciosa en el continente, porque como dijo el compañero Lula un día, los que conocemos a Chávez y convivimos con él, sabemos, incluso dijo Lula, algo exagerado, que en Venezuela hay exceso de democracia. Eso es una expresión metafórica, pero sabemos que la democracia nunca será en exceso. Pero es solo por decirlo en el portoñol de Lula. Ahora, Petrocaribe. Yo quiero detenerme allí 2 minutos. Gracias a nuestro Señor, que es el mismo Señor, Dios. Pues ahí tenemos una gigantesca reserva de petróleo que no se supo usar nunca, ni para el desarrollo de Venezuela, ni para la cooperación con los países más débiles de nuestro entorno geopolítico. Venezuela fue una colonia petrolera hasta hace muy pocos años. Yo le comentaba a algunos colegas del Caribe que para entender la historia de Venezuela habrá que tomar en cuenta que todos los presidentes venezolanos que trataron de manejar de manera soberana y libre el petróleo fueron derrocados y o asesinados. Todos, hasta yo fui derrocado solo que por un día. Y el bravo pueblo y heroico pueblo de mi patria, con una rebelión democrática, y los soldados patriotas de Venezuela, bueno, me salvaron la vida porque incluso la orden era asesinarme. Y le vi la cara a la pelona, la vi cerca, tiene una cara horrible la bicha. Bueno, ahora, Petrocaribe, fíjense, nosotros estamos, y esto lo digo con mucha humildad, pero es una propuesta para la reflexión. Nosotros estamos colocando petróleo en el Caribe, casi todos los países, hemos firmado un convenio, dado el precio que para nosotros no es alto, pero como todo es relativo, lo demostró Einstein, para muchos países sí lo es, porque el petróleo llegó a costar por allá por los 70 hasta $30 por barril y más de 30. Si lleváramos el mismo cálculo evolutivo de los precios y los costos, bueno, ¿cuánto costaba un automóvil hace 30 años? ¿Cuánto costaba una corbata hace 30 años? ¿Una vivienda hace 30 años?
Entonces, para nosotros no es alto, pero para otros muchos sí lo es. Entonces, conscientes de ello, ofrecimos y agradecemos a nuestros hermanos caribeños, bueno, desde los países más pequeños hasta los más grandes del Caribe, Dominicana, Cuba, Haití incluso lo estamos incorporando ahora a Petrocaribe. Colocamos petróleo sin cobrar el flete, ya ahí hay una rebaja. En venta directa de gobierno a gobierno, nos evitamos los llamados traders que compran un barquito de petróleo en Venezuela y lo venden ahí mismo en el Caribe, subiéndole 15-20% el costo. Construyendo infraestructura como las monoboyas, los depósitos, etcétera. En eso estamos trabajando y seguiremos trabajando muy juntos con toda CARICOM y con Trinidad y Tobago especialmente. Hemos hablado esta mañana con mi hermano Patrick Manning. Ahora, eso implica para Venezuela un financiamiento, porque estamos financiando 40% de la factura con 3 años de gracia y 22 años para pagarla, 25 años, a 1% de interés. Me decía Enrique, allá en Caracas, cuando fue a despedirse como presidente del BID para asumir la secretaría de nuestra comunidad iberoamericana, que eso lleva una carga de donación cercano al, me dijiste, el 70% por allí. No me has mandado la cifra que te pedí, pero sé que me la vas a mandar. Los cálculos matemáticos de ese modelo. En base a esto, esos son nuestros misiles y no fallan, son precisos. No pelamos a nadie. Le seguiremos mandando esos misiles. Ayer firmamos con el hermano Kirchner un convenio para Venezuela colocar aquí en Argentina unos 5-8 millones de full oil, no, perdón, de diésel ahora, de diésel. No nos van a pagar en dinero, nos van a pagar en transferencia tecnológica, un poco la propuesta de mi compañero y colega Palacio. Transferencia tecnológica para el desarrollo agrícola, en lo cual Argentina tiene grandes ventajas, ¿no? Ya nos están pagando factura petrolera a los argentinos, ustedes hermanos argentinos, ¿con qué? Con vaquillonas preñadas, porque nosotros necesitamos incrementar el rebaño, la producción de carne, de leche, y Argentina nos está ayudando. Argentina construyendo aquí equipos médicos para el tratamiento contra el cáncer, y con eso nos pagan la factura petrolera. Con Uruguay estamos acordando para que nos paguen con cemento, ¿cómo se llama? El Portland que tienen ustedes allá, y algunas otras cosas también, agricultura, desarrollo agrícola, manufactura. Ahora, inspirándome en el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, 44 años después, inspirándome también en el Che Guevara, 44 años después, yo hago una humilde propuesta. Si el precio del petróleo, esta es la condición, porque si el precio se viene abajo, pues no tendríamos manera nosotros de sostener esto, pero todo indica que el precio del petróleo se va a mantener por allí. Ojalá no siga subiendo, y nosotros en la OPEP estamos haciendo todo lo posible para que no siga subiendo. 50, ojalá un poco menos, dólares el barril. Pero si eso se mantiene por ahí cerca de 50, este financiamiento que hasta ahora estamos ofreciendo al Caribe, que llega a 1.800 millones de dólares al año, en 10 años son 18.000 millones de dólares que Venezuela está ofreciendo en esas condiciones, a 25 años. Ojalá el Fondo Monetario Internacional, no está aquí representado, lamentablemente, pero ojalá el Fondo Monetario Internacional hiciera algo parecido con los países más pequeños. Eso es lo que nosotros llamamos el ALBA, Alternativa Bolivariana, que no tiene nada que ver con el libre comercio. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajuste estructurales
veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Entonces proponemos, si eso sigue como va el precio del petróleo, Venezuela propone humildemente que hagamos un acuerdo en las Américas. Nosotros solo parte de... No vaya a pensar nadie que nosotros podemos cargar todo el peso. Nos gustaría hacerlo, pero no podemos. Pesa bastante el asunto, aun cuando lo compartimos porque, como decía Lula, estamos conscientes de que nosotros solos no vamos a salir del problema. Si fuera por petróleo y por dinero, bueno, a Venezuela le entró tanto dinero en 100 años. En el siglo XX, decía el eminente venezolano Arturo Uslar Pietri, que en Venezuela se perdieron recursos en la última parte del siglo XX, solo por ingreso petrolero, equivalentes a 15 veces el plan Marshall con el cual reconstruyeron la Europa de la posguerra. O sea que el asunto no es por dinero, el asunto es de voluntad, decías tú también, voluntad, eficiencia, una integración distinta. Ahora, Venezuela quiere extender el mecanismo Petrocaribe más allá del Caribe, a Sudamérica, a Centroamérica. ¿Y por qué no hacemos entonces una alianza ya no para el progreso, una alianza contra el hambre y la pobreza? Urgentemente, aquí estamos los jefes de Estado, aquí estamos los que podemos tomar decisiones. Hace 5 años en Canadá yo propuse decretar la emergencia social en las Américas. Bueno, nos fuimos y como si nada estuviera pasando. Se mueren de hambre millones en nuestro continente. Ya lo dijimos ayer, algunas cifras de la CEPAL. Ahora, una alianza contra el hambre y la pobreza. Venezuela, con parte de su ingreso petrolero, está dispuesta a llevar esos 1.800 millones de dólares de financiamiento a una cifra mucho mayor. A una cifra mucho mayor. Ya habrá que calcularla. Pero una cifra sustanciosa, pues. Yo me atrevo incluso a decir, querido amigo y queridos amigos, que para la próxima década Venezuela puede llegar a ofrecer la misma cantidad que Kennedy ofrecía hace 44 años. Es decir, unos 10.000 millones de dólares, más allá de la fórmula Petrocaribe. Ahora, al mismo tiempo, yo pediría lo siguiente. La deuda externa, ya lo comentaba el primer ministro de Barbados, ese tema no se va a discutir. Ya la hemos pagado casi 3 veces y debemos más que cuando comenzó la deuda. Mire, Venezuela ha pagado en 7 años que tengo yo ya en 2 periodos de gobierno. Hemos pagado sin falta. En eso hemos sido los más disciplinados de la historia de Venezuela. Parece mentira esto, pero es verdad, ¿no? Hemos pagado sin falta entre 4 y 5 mil millones de dólares al año en una deuda que ya fue pagada 1 y 2 veces y vamos para la 3ª vez. Ahora, la deuda no baja, Leonel. Ya hemos pagado en 7 años. Es decir, multiplica tú 7 por 5, 35. La deuda era de menos de 30 y está igualita, casi igualita, ponle 25 pues. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando pues. Nos están saqueando. Ahora, hablemos con los países poderosos. Yo propongo que aquí acordemos todos unidos, reconociendo estas realidades y dejándonos de creer en los cuentos del neoliberalismo, que son cuentos perversos. Iba a decir chino, pero no digo chino para no ofender a los chinos, que me perdonen los hermanos chinos. No, esos son cuentos del pasado. Mentira, mentira, compañeros. Ahí están los pueblos de la tierra levantándose y alzándose además, derrocando gobiernos, no por el comunismo, ni porque hay un Chávez y un Fidel desestabilizando este continente. Es la miseria, es la pobreza, es el hambre que sigue creciendo. Vean las cifras de la CEPAL y de muchas otras instituciones serias de nuestra región. ¿Por qué nosotros no logramos, con el apoyo de los Estados Unidos, de esa gran nación del norte, de Canadá, Toledo, oye, que por lo menos 40%, digo yo, de la deuda externa? No digamos que no la vamos a pagar, porque pareciera eso una grosería, ¿no? No, que es un compromiso, no sé. Bueno, ya la pagamos, pero, oye, es como los créditos aquellos que mal llamaban mexicanos, Fox. Yo le dije que no los llamemos más mexicanos por no faltarle el respeto a México. Pero en Venezuela y en otras partes había unos créditos llamados mexicanos, cuotas balón. Hace poco el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela tomó una decisión eliminando aquello y obligando a la banca privada a pagarle retroactivo a la gente. Tú pedías un crédito de 20 millones de bolívares
y terminabas pagando 500 millones de bolívares en un siglo. Nunca terminabas de pagar. Algo así es la deuda externa, una deuda balón. Ahora, oye, 40%, no está Néstor, pero están allá, está Fox, está Lago, está tú, Toledo, están ustedes, Manning, estás tú, Leonel, todo. Está el presidente Bush, está el presidente Álvaro Uribe, estamos aquí. Oye, 40% de la deuda, pues. Que vaya, en vez de ser pagado ahora, vamos a abrir un lapso. Esto no va a colapsar ninguna economía. Nosotros estamos subsidiando a los ricos del planeta. Que abramos un lapso de gracia de una década, pues. 2005-2015 sería el plazo que, bueno, inspirándome, repito, en el Che Guevara y en John Kennedy, 10 años, 2005-2015. Que un 40 o un 30 por ahí habría que negociarlo, por ciento, pero no un 1%, no, con eso no hacemos nada, para reírnos. De la deuda externa, le abramos un lapso de gracia. Enrique, ayúdanos. La CAF, ayúdanos. CEPAL, ayúdennos. Aladi, ayúdennos. Ustedes saben mucho, el BID, ayúdennos. 10 años de gracia, nadie paga. Nadie paga en 10 años. Incluso nadie paga intereses, pues. A ver cuánto nos da eso. Pero nosotros necesitamos por lo menos 100.000 millones de dólares, ahora mismo, en esta próxima década, unos 10.000 millones de dólares por año. El gasto militar, esa es otra cosa. ¿Cuánto gastamos nosotros en armamento de esos misiles que no pelan, que son inteligentes, que le ponen la cara de Chávez y lo buscan a donde él se meta? Lo persiguen porque lleva la cara de Chávez grabada en la computadora. Vamos a bajar el gasto militar, que sumando el nuestro aquí pudiera llegar a unos, ¿qué? 1 billón y tanto de dólares al año. Cuidado si llega a 1 billón el gasto militar. Bajémoslo pues, ¿cuánto? 10%. 10% y acabemos con las guerras. Reduzcamos la Fuerza Armada a lo mínimo necesario para que junto a los pueblos garanticen la soberanía y luchen como en Venezuela y en muchos otros países. En Brasil vi que tienen un programa del soldado ciudadano. En Venezuela la Fuerza Armada está en la calle, con el pueblo, en los barrios, haciendo trabajo social. No estamos, y en otros países también ayudando en Grenada, en Cuba, en Jamaica, estas cosas, los huracanes. Ahora, esa es mi propuesta. Ahora, ojalá, yo le pido a Dios, nuestro Señor, que nos iluminara aquí para que tomemos una decisión como esa, que entremos a un debate profundo, porque a mí me gusta mucho el tema que ustedes han puesto en la mesa, pero a veces veo que nos quedamos en la superficie. El cuento de que las inversiones, de que el libre comercio, de que la inversión extranjera, vamos a seguir oyendo ese cuento, pero ¿hasta cuándo? Yo lo sigo oyendo con mucho respeto, pero eso es mentira. Está más que demostrado empíricamente que es mentira. Una alianza como esta proponemos para hacer realidad el continente que queremos, que era el continente que quería, entre otros, Bolívar, que decía, el Congreso de Panamá. El año que viene son 180 años del Congreso de Panamá, que fracasó, murió al nacer. En el continente cabemos 2 polos de poder. En el norte, pero ¿quién puede dudar el gran poder de Norteamérica? Oye, pero permítanos nosotros también ser un polito de poder, pues. Es decir, integrándonos. Por eso decía ayer, hemos venido a esta cumbre con el ánimo de que trabajemos todos para la integración verdadera, que nos incorporemos a un proyecto de integración, pero más allá del libre comercio, incorporándolo hasta donde valga la pena. Venezuela, por ejemplo, ofrece a CARICOM, le decía ahorita a Patrick Manning, que se reúne CARICOM dentro de poco. Nosotros estamos en condiciones de ofrecer apertura de nuestros mercados, bueno, sin exigir ninguna reciprocidad. Me decía hace poco un primer ministro de un país del Caribe, para que tengan idea, hermanos, tengamos idea, conversando con estos hermanos del Caribe, me decía uno hace poco que ellos vendiendo banano obtenían un ingreso de 120, 150 millones de dólares al año. A raíz de algunas decisiones de la OMC, ¿saben a cuánto se vino ese ingreso? De 150 a 10 o a 15 millones de dólares al año. Es una cosa terrible. Vamos a aplicarle a CARICOM y al Caribe el libre comercio. Queremos que desaparezcan. Vamos a tenderle la mano. Venezuela, modestamente, con toda nuestra pobreza y nuestros problemas, dado que tenemos ese potencial energético, ofrecemos fórmulas como esta para el debate, para la discusión y ojalá, Dios mío,
para alguna decisión urgente, porque creo que el problema es urgente. Muchas gracias por su atención. Gracias a la delegación de República de Venezuela. El turno es de la delegación de los Estados Unidos. Perdón, Trinidad y Tobago pide la palabra.